Bien, amados hermanos y hermanas, podemos seguir en nuestro estudio en Colosenses, hermanos. Daremos lectura del versículo 18 en adelante, entonces, hermanos. Bueno. Capítulo 3 de Colosenses, versículos 18. Dice así, hermanos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, en estos versículos que se acaba de dar lectura, como ya sabemos, el tema es la familia. Y en la familia, o sea, Dios, en el principio, después de haber creado todo, puso al hombre sobre todas las cosas para que él pueda administrar. Y Dios mismo comprendió la gran necesidad de Adán, por lo que le proveyó una esposa. Y bueno, también porque el objetivo de Dios en formar la primera pareja era para la procreación, o sea, vendrían los hijos. Y ahí la palabra familia. Amados hermanos, los principios fundamentales, los cimientos fundamentales o el cimiento fundamental para la consolidación de una familia, según la palabra, no ha cambiado. Los principios no han cambiado. ¿Cómo surge la familia? En principio, bueno, ahí habla de las casadas. Bueno, hay sujeción, dice, a sus maridos, como conviene al Señor. Y también, versículo 19, a los maridos, amad a vuestras mujeres. No seáis ásperos con ellas. Y luego habla a los hijos, a obediencia. Decíamos que los principios establecidos por Dios allá en el principio, a través de las edades, y cuando llegamos al Nuevo Testamento, no han cambiado. Y esta enseñanza
de los principios que rigen en la familia se transmiten de generación en generación. Hoy nosotros vivimos en tiempos donde el hombre ha confrontado, está violando los principios fundamentales de la familia. El hombre tiene sus propios pensamientos en cuanto a la familia. El orden de Dios es que el varón llega al matrimonio conforme a los principios de Dios. El hombre y la mujer se unen en matrimonio y de ese matrimonio llegan los hijos. Pero hoy vivimos en tiempos donde en la sociedad contemporánea que vivimos, el hombre y la mujer se unen, llegan los hijos y a veces ni nunca se casan. O sea, el hombre ha distorsionado no se sujeta a los principios de Dios. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, ¿cuántos hemos llegado a los pies del Señor siendo jóvenes solteros? Nos hemos sujetado a la palabra. Nos hemos casado un día en el Señor. Han llegado los hijos. Y el deber, la meta, el objetivo es transmitir los mismos principios que hemos aprendido. Que nuestros hijos puedan ver, puedan aprender de cómo sus padres se sujetan mutuamente en temor al Señor. Que los padres podamos ser los referentes humanos. Por la referencia divina tenemos en la palabra de Dios. Pero también como padres tenemos el deber de dejarles el ejemplo, de darles el ejemplo para que ellos puedan seguir lo mismo. Así que, amados hermanos, esto es un breve comentario nomás antes de entrar de lleno al tema, la familia. Ahí vemos en la palabra de Dios. Dios ha puesto un lugar para cada estado, digamos. Dice las casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y a los maridos dice, amad a vuestras mujeres. Claro, ese amor es en el Señor. Es como dice Efesios 5, 6 o 5, 25, 26, 27 adelante. Así como Cristo amó a la iglesia. Y luego de los hijos, la obediencia a los padres. Y también todo es en el temor al Señor. Así que, amados hermanos, este tema de la familia
Es de gran valor, es algo muy importante, porque si la fidelidad y los valores no se preservan, no se cultivan, no se consolidan en el seno familiar, ¿cómo crecerán esos hijos? ¿Cómo serán la vida de ellos afuera, en el mundo en que ellos tienen que salir? Pues todos estamos en este mundo. Así que, amados hermanos, vivimos nosotros en tiempos donde los valores están degenerándose. Los principios en cuanto a familia están distorsionándose. Por ejemplo, vivimos en tiempos donde hay ese matrimonio igualitario. Y no conviene aplicar esa palabra matrimonio en ese sentido. Pero el mundo lo ve así. Y ellos pretenden adoptar hijos. Y ahí el principio de matrimonio está distorsionándose, está mutándose, está sufriendo, se degenera. Conocemos este famoso animador de la televisión, Marley. Él no tiene esposa, pero sin embargo tiene un hijo. ¿Y cómo llegó ese hijo? En un vientre alquilado. Lo habrá pagado. Eso es en contra de los principios de Dios establecidos para la familia, para la formación de la familia. Según la palabra de Dios, los hijos siempre vienen a través de una unión matrimonial de un hombre y una mujer. Un hombre para una mujer para un hombre. Ese es el orden de Dios. Y como creyentes necesitamos siempre preservar esos valores y transmitir a nuestros hijos, y nuestros hijos transmitirán también. Estamos en estudio, hermanos. Amados hermanos, estamos estudiando esta carta, hermanos. Hemos llegado a donde nos habla de la vida matrimonial. Y son instrucciones, hermanos, que nos ayudan para vivir, hermanos, según la voluntad de Dios, ¿no? Y eso tenemos, hermanos, del versículo 18, como nuestro hermano nos ayudaba en el matrimonio. Y vemos la escritura, hermanos, que empieza, hermanos, por las hermanas, por las esposas, que se sujeten, dice, a vuestros maridos como conviene en el Señor. El apóstol Pedro también, hermanos, primero hace referencia, hermanos, a las casadas, a la hermana. Y esa instrucción o ese mandato, hermanos, es la sujeción a su esposo. Vamos a leer, hermanos, en Génesis capítulo 3, ahí. Todos conocemos, hermanos, el enemigo de nuestras almas engañó a Eva. Y Eva, sabemos, hermanos, seguramente estaba sola, ¿no? Aunque ella sabía
pero no estaba, hermanos, con Adán, ¿no? Dice el versículo 1 de adelante, vamos a leer. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, la cual comió así como ella. Aquí vemos en las Escrituras, hermanos, cómo el enemigo de nuestras almas engañó a Eva, ¿no? Primero le hizo dudar de la palabra de Dios y después le dijo que iban a ser como Dios. Y de esta manera, hermanos, comió de ese fruto. Y después de comer, hermanos, o sea, dice la Escritura, también dio a su marido. Notamos, hermanos, que las hermanas dentro del matrimonio, toda esposa, tiene mucha influencia, hermanos. ¿Y cuánto nuestras hermanas pueden ver esto, hermanos, no? La influencia que hay dentro del matrimonio, hermanos. Ya sea para bien o para mal, hermanos. Y aquí vemos, hermanos, Eva, al no estar con Adán, ella fue, hermanos, engañado por el enemigo y también dio de ese fruto, hermanos, a Adán, a su esposo, hermanos. Y las consecuencias, hermanos, ya sabemos, para toda la raza humana, hermanos. Y si pensamos, hermanos, ¿no? Las instrucciones de la Escritura dentro del matrimonio para nuestras hermanas es la sujeción a su esposo. Vemos que el peligro que corren nuestras hermanas, porque el enemigo de nuestras almas, como vemos, hermanos, a Eva le hizo dudar, hermanos, e hizo que comiera del fruto. Hoy en día, hermanos, vivimos que se manifiesta igualdad de género, hermanos, ¿no? Fuertemente las mujeres están levantándose, las que no conocen al Señor. Son consecuencias de esto, hermanos. Aquí el enemigo de nuestras almas, hermanos, la misma táctica, hermanos, ¿no? Seréis como Dios. Por eso, hermanos, a los cristianos dentro del matrimonio, vemos en las Escrituras, el apóstol Pablo no empieza con el esposo, con el que es cabeza del hogar, ¿no? Sino empieza con nuestras hermanas, con las esposas. Porque vemos en las Escrituras, hermanos, y ejemplos en el Antiguo Testamento hay cómo las hermanas, las esposas, influyen, hermanos, dentro del matrimonio, hermanos, ya sea para bien o para mal, hermanos. Tienen mucha influencia, hermanos. Cuando Sara, hermanos, insistió para que le dio a su sierva, hermanos, Agar, y nació Ismael, hermanos. Hasta ahora, hermanos, son enemigos del pueblo de Israel, hermanos.
vemos, hermanos, cómo influye nuestras hermanas, las esposas, dentro del matrimonio. Por eso empieza, hermanos, esta instrucción, hermanos, sabia de la palabra de Dios, la sujeción, hermanos, a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es la diferencia marcada, hermanos, de los que no conocen al Señor, hermanos, ¿no? Como conviene en el Señor, hermanos. Este mundo, obviamente, hermanos, va contrario a las Escrituras, hermanos. Y la influencia, hermanos, también está del mundo, hermanos, hacia nosotros, hacia los hogares cristianos, y a nuestras hermanas, a nuestras esposas. ¿Y cuáles, hermanos, podemos decir, hermanos, que Dios nos ha dejado para que seamos guardados de estos peligros del enemigo de nuestras almas, hermanos? La sujeción para cada hermana que está casada, ¿no? Ese es lo que vemos en la Escritura, hermanos. Es un mandamiento, hermanos, del Señor, hermanos. No podemos pensar, hermanos, de los hermanos. Y esto es muy importante. Ni siquiera es, hermanos, de un esposo hacia su esposa, sino es del Señor, donde cada hermana debe meditar, debe considerar cómo Dios la ha puesto dentro del matrimonio como una ayuda idónea, ¿no? ¿Y cómo ha de ser ayuda idónea, hermanos? En las Escrituras vemos la sujeción, hermanos. Esto, hermanos, nos ayuda a nuestras hermanas. Y esto, hermanos, por eso empieza, hermanos, dentro del matrimonio, por las hermanas casadas. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Después dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vamos a ir a Efesios, hermanos. Ahí también habla, hermanos, capítulo 5. Dice versículo, vamos a leer 21, 22, 23, hasta el 25, hermanos. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador, ¿no? Aquí da la razón de por qué tienen que estar sujetas, hermanos. 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eso, lo lejos de su cama, no lo pone su cama. Versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Creo que esa es la parte, hermanos, que nos toca a todos nosotros. Nuestro lugar, hermanos, como dice la Escritura, de amar a nuestras esposas, hermanos, ¿no? Ese es el lugar, hermanos, ¿no? A veces nosotros equivocamos, hermanos, y verdaderamente, hermanos, a veces exigimos la sujeción, hermanos, ¿no? Pero ese mandato no tenemos del Señor los esposos, hermanos. Allí nosotros tenemos el mandato de amar a nuestras esposas y el ejemplo tenemos, hermanos, de nuestro Señor. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el lugar, hermanos, que nos toca a nosotros. ¿Y cuántos, hermanos, podemos decir, ¿no? Que cuánto nos falta, ¿no? Esa parte. También a nosotros obedecer al Señor, ¿no? Porque es mandamiento del Señor y nos ayuda, hermanos, para el bien, la bendición, hermanos, en el hogar, ¿no?
creo que la falta de estos mandamientos, la obediencia, hermanos, hace que muchos matrimonios, hermanos, tengamos problemas, dificultades. Nosotros mismos, hermanos, a causa de la falta de obediencia a las escrituras, ¿no? Pero la escritura, hermanos, en esta tarde nos está ayudando para que cada hogar, cada familia cristiana, hermanos, saquemos de la palabra y del Señor ese ejemplo, hermanos, para nuestra bendición, hermanos. Estamos para ayudarnos, hermanos. Hermanos, quisiera leer unos versículos para animar a nuestras hermanas, nuestras esposas, que nos bancan todo el tiempo y las que pasan más tiempo en el hogar soportando los hijos. Ellos más que los papás conocen todo el movimiento rutinario del hogar, ¿no? Nosotros los varones por lo general salimos temprano a trabajar y volvemos en la tarde. Pero quien lleva todo el peso de esa crianza son las mamás, las esposas. Yo quisiera leerles, voy a hacer una lectura nada más sin comentar mucho porque también otros hermanos hay que dar lugar como este estudio. Vamos a leer Proverbios 31 y en el versículo 10 adelante. Bueno, ahí habla de una mujer, una esposa virtuosa. Muchas veces he tratado de estudiar y comprender esta palabra virtud. Aprender, hermanos. O explicar esa palabra. Pero cuando leemos estos versículos de corrido, captamos qué es la virtud, por lo menos en parte. A mi juicio, en pocas palabras, es la fortaleza espiritual, la fortaleza moral, la valentía, la humildad, porque sujeción, si no hay humildad, un espíritu afable, como dice en otra parte de la palabra, entonces no tiene valor delante de Dios. Pero un corazón humilde, entonces no hay problema en sujeción, ¿no? Porque reconoce su lugar delante de Dios, es lo fundamental. El hombre en su autoridad y puede citar la palabra, no tienes que sujetarte a mí. Cada quien necesitamos comprender nuestro lugar. El otro día apenas alcancé a escuchar del hermano Roberto un ejemplo que ponía. Parece que fue así. Una esposa parece que no sé, no era como él quería, pero bueno, vamos a leer la palabra. Dice que le dijo, pero está bien, hay que leer la palabra con las esposas, pero en este caso ese esposo iba a leer la palabra para tomarle la atención, para hacerle ver en falta que no está obedeciéndolo como él quiere. Entonces el hermano decía, es que la mujer piensa o ve las cosas con el corazón, en tanto que el hombre piensa y vemos las cosas con la cabeza. Entonces necesitamos comprendernos esa parte, ¿no? Es interesante, ahí cabe también el lugar de sobrellevarnos, comprendernos. Bueno, voy a leer en versículo 10 en adelante. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
Es una gran pregunta. Y ahí empieza a enumerar las cualidades o características, el valor moral, digamos, el carácter espiritual, la inteligencia, la humildad, la fortaleza de esta esposa, ¿no? Creo que está claro. Dice, porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Cuando hay sujeción de la esposa al Señor, eso tenemos que decir los varones, sujeción al Señor. El machista puede decir, no, tienes que sujetarte a mí, soy tu cabeza. Pero según la palabra es sujeción al Señor. Y dice, no carecerá de ganancias. Le dará a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino con voluntad, trabaja con sus manos. Es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos, ciñe su fuerza, sus lomos, esfuerza sus brazos, ve que va bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, pues toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices de lino fino púrpura su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. En esta parte, hermanos, gracias a esa esposa, esa mujer virtuosa, ese marido ha alcanzado una buena fama en ese pueblo. Inclusive cuando va a tomar autoridad, cuando va a juzgar algo, ese hombre es bien visto gracias a esa mujer, a esa esposa. Porque la esposa con su vivir contribuye al éxito o al fracaso de ese marido. Y ese ejemplo tenemos en muchas partes de la palabra de Dios, ¿no? Así que dice, hace telas, vende, da cintas al mercader, fuerza y honor es su vestidura, se ríe de lo porvenir, abre su boca con sabiduría. Estos días estuve leyendo ahí en las redes. Muy raras veces podemos tropezar con los pies, pero a menudo tropezamos con la lengua, con la boca. A veces me miro a mí mismo, hermanos. Después dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Esta madre, esta esposa, con su carácter, su fuerza espiritual, ha ganado la confianza, el cariño, el amor, el respeto de sus hijos. Seguimos leyendo. Y su marido también la alaba. Ahí está. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábenla en la puerta de sus techos. He podido leer estos versículos, amados hermanos y hermanas, ustedes que son esposas, son mamás que luchan día a día con los hijos y no solo con los
hijos, sino también a veces con los esposos, que la palabra dice, no seáis ásperos con ellas. ¿Por qué dice así? Es porque si no habría aspereza, no tendría sentido de que la palabra diga, no seáis ásperos. Bueno, hermanos, queremos dar lugar. Podemos, una vez más, leer las escrituras, y aquí cuando nuestros hermanos ya nos han explicado que estos dos versículos creo que es tan importante para nosotros, no más que todo para los casados y para las casadas, porque la escritura bien claro nos manda, nos ordena y es un mandamiento del Señor, ¿no? Versículo 18 y 19, los dos versículos, no solamente habla a la mujer, nos habla también a nosotros, a los hombres. Los dos versículos podemos dar lectura otra vez. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y la palabra dice cómo conviene al Señor, no como conviene a mí o a cada uno, ¿no? También a los maridos, andad, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Creo que estos dos versículos nos toca meditar, hermanos, para nosotros, ¿no? Para los que ya somos casados, tal vez ya somos de varios años, algunos de pocos años, y muchos tienen experiencia ya de que los casados, como ya hemos pasado esta vida de matrimonio, creo que sabemos cómo hemos andado, y el Señor nos quiere hablar esta noche a todos nosotros, porque es el momento de meditar también, hermanos, estos versículos que estamos meditando. Estos dos versículos nos lleva a mucho estudio, hermanos, porque ahí nuestros hermanos a veces meditan y tenemos en Antiguo Testamento muchos versículos, capítulos, y digamos, tenemos en Abraham y en todos los profetas, ¿no?, que han caminado con Dios, y también sus mujeres han caminado también siempre con temor al Señor. Así que sabemos, hay muchos de nuestros hermanos leen mucho y saben todas las historias. Entonces, pues creo que ahora a nosotros nos toca, hermanos, meditar, ¿no? Cada uno de nosotros, cada matrimonio, cada casada, cada marido. Ahora debemos, hermanos, procurar, digamos, mirar al Señor, y mucho más ahora, ¿no? Porque tal vez tomábamos liviano como matrimonio, no sé cómo tratamos algunos de nosotros como nuestras esposas y cómo nos trata nuestra esposa, al marido. Creo que tiempo es importante de meditar este punto, que siempre podemos meditar con temor al Señor, y el Señor nos va a dar sabiduría, entendimiento en cada hogar, ¿no? Cada hogar tiene su vida en el hogar interior, ¿no? En el hogar, cada uno tiene su ejercicio, y así, como dice la palabra, casadas están sujetas a vuestros maridos. Es bien clarito que no hay cosa que podemos decir, bueno, la palabra nos manda, aquí en este momento es un mandamiento, manda, casadas están sujetas a vuestros maridos. Es bien clarito, hermano, cualquier hermana va a entender de que yo soy casado, bueno, yo tengo que estar, digamos, obedeciendo a la palabra, no obedecer, digamos, obedeciendo a la palabra como me manda, entonces tengo que estar sujeto a mi marido. Pero muchas veces no sé en qué sentido vamos a estar también sujeto, porque si mi marido anda mal, no sé si voy a estar sujeto. Hay muchas cosas que tenemos que meditar, y nosotros maridos tenemos que estar sujetos también a la palabra, y sujeto al Señor, y con temor y temblor, hermanos. Así nuestras esposas también van a estar sujetos a nosotros. Ahora, si nosotros no andamos bien con el Señor, ¿cómo se va a sujetar? También va a venir atrás de nosotros, también como se llama, es decir, entonces creo que nos toca a nosotros maridos también amar, también para que nuestras esposas también que se sujeten a nosotros.
Ahora, si nosotros no amamos a vuestras esposas, ¿cómo va a estar sujeta a nosotros? Supongamos, yo le trato mal a mi esposa, o le pego, o lo que sea, o lo trapeo, entonces pues va a estar sujeto. Y no, hermano, delante del Señor va a estar en falta esa hermana. Así que, hermano, aquí creo que nos enseña y nos consuela, nos anima, ¿no? A cada uno de nosotros, a todos los casados, casadas, porque entonces la palabra nos dice a los hombres, a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Creo que hermanos nos enseñan esta. Ahora quisiéramos leer en Proverbios, nuestro hermano ya nos ha explicado, es tan importante de la mujer virtuosa, tan importante, hermanos, porque debemos, hermanos, siempre, hermanas, tomar en cuenta de que es la palabra y obedecer la palabra. Y tratemos de practicar lo que siempre nos falta a nosotros, practicar de la palabra del Señor. Y eso es lo que nos falta, hermanos. A veces tomamos tan liviano, cosa tan liviana, hermanos, delante del Señor. Creo que tenemos que moderarnos un poco delante del Señor para que el Señor también nos ayude y nos reflexione, hermanos. En Primera Pedro podemos leer, creo que Primera de Pedro, capítulo 3, por acá tenemos los ejemplos de nuestros hermanos, bueno, como de Abraham, como de Sara, tenemos ejemplos, hermanos, que podemos también seguir esos ejemplos y mirar siempre con temor al Señor. Y vamos a leer unos 2, 3 versículos, donde dice, capítulo 3, versículo 1, dice, asimismo vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos. Nuevamente aquí en este primer Pedro nos dice sujeta, habla de sujetarse. Así que asimismo vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Así que hermanas, queridas hermanas casadas o que nos anima y nos exhorta y nos ayuda, y nosotros tenemos que practicar las pisadas de las mujeres antiguas, como andaban las mujeres, andaban siempre sujetos a sus maridos con el temor a Dios. Y después dice, el versículo 6 o versículo 5, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Creo que nuestro hermano Walter nos ha citado en Génesis. Ahí tenemos, hermanos, para ver cómo eran las mujeres se ataviaban, dice, en el tiempo antiguo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Creo que, hermanos, este momento de meditar es buena enseñanza, hermanos. Tal vez hemos tomado muy liviano, pero debemos tomar en serio, hermanos, la palabra del Señor, para que el Señor nos ayude a caminar en las pisadas de Él, hermanos, hermanas. Aquí nos está hablando a las esposas y a los maridos. Así que no podemos decir, bueno, acá dice a la mujer, no, a los maridos también nos habla, hermanos. Y bueno, seguimos leyendo. Versículo 6 dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándose Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no seáis espantadas de ningún pavor. Bueno, así dice el Antiguo Testamento, ¿no? Es antigua versión o nueva versión, creo que es diferente. Y también dice versículo 7, vosotros, maridos, semejantemente habitad con ellas, según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no sean impedidas. Creo que este es el punto que tenemos que meditar, hermanos. Queremos siempre, hermanos, ayudarnos porque de estos puntos podemos sacar muchas cosas, muchos ejemplos, pero nuestros hermanos, algunos de nuestros hermanos tienen un don que el Señor ha dado. Hay muchas explicaciones que podemos encontrar y muchos pasajes de la Biblia. Hermanos, siempre dejamos que nos animemos, hermanos, nuestros hermanos que colaboran con la palabra, que ministran. No se desanimen, hermanos, sigan adelante, pues el Señor nos ha de dar mucho más de lo que tenemos, hermanos, en la palabra. Pues, hermanas, anímense, hermanas, siempre estar sujetos a sus maridos y también los esposos. Siempre estemos con temor al Señor, tratar bien a nuestras esposas, porque como hemos leído 1 Pedro 3, versículo 7, podemos leer veces tras veces, hermanos casados, ¿no? Maridos. Así que ahí tenemos ya a muchos de nosotros, ya somos casados de varios años. Yo también tengo ya 53, 54 años de casado, pero tal vez hasta este momento no me he ejercitado. Hemos vivido como siempre, ¿no? Muchas veces tal vez no hemos obedecido al Señor como dice la palabra, pero nos falta, hermanos, practicar, hermanos. Pongamos en las manos del Señor y sigamos, Señor, hermanos, animándonos siempre también cada reunión que estamos haciendo ahora, gracias al Señor, que estamos siempre leyendo la palabra todos los días, a las 6 de la tarde, todos los días, porque el Señor creo que ha dispuesto este momento. Seguramente nosotros antes no meditábamos, solamente teníamos reunión domingo, miércoles y sábado, pero así nomás. Y estábamos desobedeciendo tal vez muchas veces en nuestras reuniones también. Pero ahora creo que es un gozo estar delante del Señor y cada día estamos meditando. Esto es tan importante, hermanos, que el Señor nos ha concedido este momento también, hermanos. Sigamos adelante, hermanos, y seguimos meditando, hermanos. Gracias. Estimados hermanos, es necesario donde estamos, el tema que hemos empezado, hermanos, es muy provechoso para nuestra vida espiritual y de paso una vida práctica que debemos llevar. Por eso más allá en 17 dicen, ¿no ve? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por él. Cuando llegamos a 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. No termina ahí, sino como conviene en el Señor. Esa es la clave, hermanos. Muchas veces nosotros podemos decir estar sujetos y se tomamos muy liviano. Tienen que estar sujetos, pero no es sino en el Señor, dice la Escritura. Como conviene en el Señor. Entonces, una vida práctica en nuestra vida espiritual como creyentes, hermanos, nos habla, nos ayuda en esta parte. Es amplio, hermanos. Ahora una parte de sujeción estamos hablando, pero la responsabilidad es otra cosa. Como del marido, como del esposo. Solamente aquí estamos tomando la parte de la sujeción. Y posiblemente en otra ocasión o mañana o pasado vamos a tocar a los maridos, porque también es una responsabilidad. Ahora no estamos tocando nada. Pero cuando dice las casadas estén sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces cualquier circunstancia que hay, nuestro deber es ser sujetos. Siempre mirando al Señor, no mirando al esposo, porque ya sabemos, al principio ya nuestro hermano leyó en Génesis, ¿no ve que son una sola carne? Es un cuerpo, somos hechos mediante nuestro Padre unidos y nos unió. Por esto dejará al padre y madre, se unirá
a su marido y a su esposo, el hombre, a las dos cosas. Entonces, desde ese momento, por la desobediencia de Eva, vino a ser hasta aquí la sujeción. Entonces, estimados hermanos, esta es la razón, lo que la Escritura nos habla. Después en Efesios nuestro hermano leyó, y también en 3 partes habla de la sujeción del versículo 27, versículo 29 de Efesios 5, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta, la regala, como también nos toca a los maridos, hermano. Más abajo, no sé, una parte decía de sujeción. Versículo 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces aquí una comparación hace con la iglesia también. Entonces lo mismo es la sujeción. De la misma manera necesitamos esta parte más cultivarlo de la sujeción al marido, al esposo. Muchas veces, por falta de esa sujeción, de ahí vienen las consecuencias. Pero siempre es necesario, tenemos que mirar cualquier circunstancia, cualquier cosa que hay, mirando al Señor, hermanos, no mirando al marido, porque sea lo que sea, es la cabeza. Por más que sea como podemos decir, de cualquier cosa podemos decir, pero es marido, ¿no? Entonces hay muchas veces, hay esa sujeción, vemos como a esto, como a hombre, pero la Escritura nos dice en el Señor, hermanos. Eso tiene valor, hermanos, tiene peso, hermanos. Estimados hermanos, algo lo que la Escritura después, como nuestro hermano dijo, tenemos muchas partes, los ejemplos de todo y así, en toda la responsabilidad. Entonces, hermanos, claro, un poco estamos tocando, pero la responsabilidad es mucho grande todavía, y también del marido igual, hermanos. Así que solamente esto quería agregar lo que parte decía, como conviene al Señor, hermanos. Es importante, hermanos, reconocer esa parte. Es la vida práctica y nuestra vida, diario vivir, hermanos. Esto solamente quería agregar, es mucho, no sé si el tiempo ya está abarcando, hermanos. Sí, hermanos, estamos en meditación, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios, yo soy consciente que a los esposos nos habla muy fuerte, hermanos, y tenemos nuestra deficiencia delante del Señor. Creo que podemos meditar más, porque hoy, hasta donde he notado, más hemos desarrollado un poquito el tema referente a las esposas. Creo que Dios mediante mañana podemos tocar un poco más sobre la parte de los esposos, y bueno, podemos continuar quizás después también con el tema de los hijos, ¿no? Bueno, no, eso nomás quería un poquito decir, nada más, hermano. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. 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 Amén.